We're given the we're given the we're given the Se nos da la función racional f de x, y se pide que determine los siguientes valores de función, f de 1, f de menos 6 y f de 1 8. Primero haremos esto a mano, luego compruebe los valores de función en la calculadora gráfica y luego, también mire la gráfica de f de x para determinar el valor de función f de 1, sustituiremos 1 por x, que nos daría 1 dividido por la cantidad 1 más 2, menos 2. Primero simplifique esta fracción. Tenemos 1 3 menos 2, que escribiré como menos 2 sobre 1 porque para realizar esta subtracción, debemos obtener un denominador común, que sería 3. Por lo tanto, multiplicamos 2 sobre 1 por 3 sobre 3 para encontrar una fracción equivalente con un denominador de 3. Así que ahora tenemos 1 3 menos 6 3, estancias de denominadores 3. Y el numerador sería 1 menos 6, que es menos 5. Entonces, decimos f de 1 igual menos 5 3. Gráficamente, esto significa nuestra función, f de x, contenería el punto con una coordinada x de 1 y una coordinada de menos 5 3, que verificaremos al final de este video. Para encontrar f de menos 6, sustituimos menos 6 por x, que nos daría menos 6 dividido por la cantidad menos 6 más 2 y luego menos 2. De nuevo, simplificaremos esta fracción primero. Tenemos menos 6 menos 4, 2, pero menos 6 4 simplifica. Y negativo dividido por negativo es positivo y 6 4 simplifica a 3 2. Entonces, esto sería 3 2 menos 2 o 2 1 y de nuevo. Debemos obtener un denominador común, el cual sería 2. Así que, ahora multiplicaremos 2 1 por 2 2. Aviso ahora, nuestro denominador es 2 hexalitros, numerador sería 3 menos. Esto sería 4, 3, 4 y menos 1. Entonces, nuestro valor de función es negativo 1 2. Entonces podemos decir f de menos 6 igual menos 1 2. O si fuera a graficar la función contenía el punto con una coordinación x de menos 6 y una coordinación de menos 1 2. Y este último es un poco más desafío, porque cuando sustituimos una fracción en nuestra función racional, tendremos una fracción compleja o fracciones dentro de fracciones. Pero el proceso es el mismo. Vamos a sustituir 1 8 por x así. Tenemos 1 8 dividido por la cantidad 1 8 más 2. Escribiré 1 8 más 2 1 y luego menos 2. Así que, primero agreguemos estas fracciones aquí en el denominador. Aviso, el denominador común sería 8, así que multiplicaré 2 1 por 8 8. Entonces, ahora tenemos 1 8 dividido por. Esto sería 1 8 más 16 8, el cual sería 17 8 y luego todavía menos 2. Recuerde, esta barra de fracciones aquí significa división, por lo que podemos escribir esto como 1 8 dividido el 17 8, que es equivalente para multiplicar por el reciprocal del 17 8. Así que, podemos escribir esto como 1 8 y de nuevo, en lugar de dividir por esta fracción aquí, multiplicaremos por el reciprocal, que sería 8 17 y luego menos 2. Ahora encontraremos este producto. Aviso, como tenemos 8 8 que se simplifica a 1. Así que, ahora tenemos, esto sería 1 17, 2 1. Obteniendo nuestro denominador común de 17, multiplicaremos el 17 17. Así que, ahora tenemos un denominador común de 17. Y el numerador sería 1, 2 por 17 es 34, 1, 34 es menos 33. Entonces, nuestro valor de función es menos 33 7. O podemos decir que f de 1 8 igual menos 33 17. Lo que de nuevo significa
Si fuera a graficar esta función, la función contenía el punto con una coordinación x de 1, 8, y una coordinación de menos 33, 17. Ahora, vamos adelante y verifique todos los tres de estos valores de función usando la calculadora gráfica. Hay una pareja de maneras de hacer esto, pero vamos a continuar y tipo en nuestra función f de x y 1. Entonces, voy a presionar e igualar, borrar cualquier función antigua y escribir en la nueva función. ¿Cuál es x dividido por la cantidad de x más 2? Así, x más 2 debe estar en padres. Sin los padres, solo la x aquí estaría en el denominador y entonces, 2. Y ahora, volveremos a la pantalla de inicio presionando el segundo modo, y ahora encontraremos estos valores de función al utilizar la notación de función, pero utilizaremos 1 en lugar de f. Para presionar barras, flecha derecha una vez, Enter, Enter. Esto lleva a 1 a la pantalla de inicio y ahora en paréntesis, entraremos 1, así abrimos paréntesis 1, cierre paréntesis y ahora solo presionamos entrar. Ahora, este es un valor de función redondeado. Queremos el valor de función exacta, así que lo convertiremos en una fracción presionando más y luego, Enter, Enter. Esto verifica que f de un hexasiemens igual a menos 5, 3. Ahora queremos determinar f de menos 6. Entonces, de nuevo, vamos a presionar barras, flecha derecha, entrar, entrar. Y entonces en los padres, vamos a tipar en menos 6, entrar y debemos reconocer esto como menos 1, 2. Pero para convertirse en una fracción, pulsaremos matemáticas, entrar, entrar. Verificando nuestro valor de función, f de menos 6 hexasiemens menos 1, 2. Y ahora para el último valor de la función de 1, 8, vamos a presionar barras, flecha derecha, entrar, entrar una vez más y ahora en paréntesis, entraremos 1, 8. Entrar y otra vez, no queremos usar este valor. Queremos el valor exacto, así que lo convertiremos en una fracción. Entonces, vamos a presionar matemáticas, entrar, entrar, que una vez más verifica nuestro valor de función es correcto. Ahora, es importante recordar que cuando encontramos un valor de función, realmente estamos encontrando un punto en el gráfico de la función. Entonces, para verificar esto, echemos un vistazo en el gráfico de la función. Aquí están los 3 puntos sobre la función que encontramos al determinar los 3 valores de la función. De nuevo, f de 1 igual menos 5, 3, lo que significa que la función contiene el punto con una coordinada x de 1, y una coordinada de menos 5, 3 aquí. f of menos 6 igual menos 1, 2, representa el punto con una coordinada x de menos 6, y cualquier coordinación de menos 1, 2 aquí. Y luego finalmente, el último valor de la función, f de 1, 8 igual menos 33, 17 representa el punto con una coordinación x de 1, 8 y cualquier coordinado de menos 33, 17 por este punto aquí. Aviso como estos puntos están en el gráfico de la función dada. Espero que encontraron esta explicación útil.